¿Qué onda, banda? Chale, hace frío. Pero ahorita estaba conversando con un compa y se me hizo chido lo que estábamos planteando ahí. Y yo dije, bueno, estaría interesante que un poco de lo que ambos hablábamos se pueda compartir. El Lucas, ya lo han visto ahí en el canal. Este vato, como saben, es geógrafo también. Y estábamos discutiendo a Greenberg porque fue a ver su documental. Yo no lo he visto, el que está ahí en la Cineteca. Que de hecho vi que también lo iban a sacar en Cinemex. Y bueno, ya Jacobo Greenberg es un top tendencia. Pero estábamos hablando un poco de. El vato me decía, es que la geografía de cómo funcionamos como sociedad. Y por otro lado, yo le estaba dando así como un poco de feedback de lo que hacía Greenberg y de lo que yo también pienso. Porque, por ejemplo, los estudios de ese güey, y por ejemplo, ahorita que vemos la realidad, porque él también cimenta, aparte de la teoría sintérgica, que era el libro que la otra vez no me podía acordar, hay una parte donde él cita a la teoría de relatividad, de la teoría general de la relatividad de Einstein, que él la utilizaba para el espacio, ¿no? O sea, él decía, Greenberg, que por ejemplo, cuando tú estás en algún punto geográfico y ves algo enfrente de ti, como por ejemplo una montaña, o un edificio, o una casa, o un cerro, el mar, lo que sea que veas, pero preferentemente como, bueno, literalmente lo que sea, pero para este ejemplo sería mejor algo visual que en perspectiva veas más chico de lo que realmente es. Una montaña es un buen ejemplo de que vas en un carro por ahí en un paisaje y de repente la montaña se ve que se te está haciendo grande, ¿no? Pues te estás acercando. Entonces, esa cuestión de perspectiva era simplemente una decodificación cerebral de nuestro sentido visual. Y él decía que geográficamente esta relatividad lo que hacía que pasara en lo que él denominaba como matriz o la latiz, que eran puntos informacionales que existen en todo el universo que lo inervan como una red, que es como el tejido espacio-tiempo que llamamos. Este tejido nos permitió a nosotros entender lo que es como la realidad. El vato empezó como era fisiólogo, entonces entendía cómo funcionaba la visión, el sentido del oído, el gusto y todos estos sentidos que tienes. Luego también la biomecánica corporal de cómo, y la fisiología de que justamente hablábamos de eso, Lucas y yo, de cómo el solamente sonreír hace que los estados de tu cuerpo se activen o puedan ser alterados, o sea, tu fisiología del cuerpo cambia y en ese momento en el que cambia se altera la bioquímica que existe dentro de ti y te hace estar de tal modo, ¿no? En este sentido podemos citar como que esos estados donde nos podemos sentir tristes, felices y así, donde podemos autoinducir el estado, la sensación. Lo que les decía el ejemplo de Christian Bale, o ¿cómo que se llama el vato que interpretó a Batman, no sé qué? Es un vato que se puede inducir solo el sudor. O sea, él solo puede hacer que voluntariamente pueda sudar. Y eso está como que interesante porque la mayoría de la gente sudamos en situaciones específicas, no sudamos siempre, ¿no? Ignoren el volcán aquí, digo, ignoren la cara en el volcán. Entonces, volviendo a Greenberg, como todas estas funcionalidades del universo están sucediendo en isofacto, cuando tú empiezas a interactuar en la realidad, ¿no? De que tú tienes un determinado rol, que, por ejemplo, no me acuerdo quién lo decía, creo que Shakespeare, creo que fue el que lo dijo, no me acuerdo muy bien, de que todos en la vida teníamos un rol, contextuado, ¿no? De que nacías hijo de granjero, te morías hijo de granjero, ¿no? Entonces, no es muy diferente hoy la vida, o sea, tú eliges ser de cuál hijo, de qué granjero vas a ser. Entonces, vas a tener ese rol cotidiano de todos. Entonces, en ese punto tú puedes entender que eso se funciona con lo que Greenberg dice, con estas teorías espirituales, de cómo, qué, o sea, por qué. Entonces, yo les decía del pedo de la percepción, y es lo que discutíamos, Lucas, de cómo la geografía, la sociología y todas estas cosas que existen del mundo que nos ayudan a entender nuestras sociedades y cómo están formadas, pues interactúan dentro de una teoría que prácticamente abarca el todo, porque el todo es todo. O sea, una estructura social política es igual de importante que una estructura celular orgánica o una estructura de una manada o yo qué sé, existen muchas estructuras. Entonces, este nivel de dimensión y aquí la gente puede hacer, o sea, llevar esto al absurdo de decir,
Ay, pues es como existe una estructura de todo, todo es igual de importante. Sí, sí, todo es igual de importante. Pero si no entiendes tu propia dinámica personal, o sea, dinámica personal de cómo eres, cómo interactúas con el mundo, ¿de qué te sirve entender esto? Porque esa es la otra parte. Tú podrías entender como buen científico que te hayas graduado en Harvard y la verga, cualquier ciencia, la que tú quieras, bien, pero si por el otro lado no estás experimentando toda esta parte de la conciencia en este otro sentido que está sucediendo también a la par que tú experimentas el mundo de la otra forma, no estás completo. Pero, por ejemplo, el lado contrario, si tú estás nada más metido en esa parte espiritual de que la verga, la vida, y no quieres interactuar con el mundo, o sea, no estás completo tampoco, güey. O sea, estás igual de perdido, güey. Porque en realidad la vida es eso. Y luego todos dicen, no, es que las reencarnaciones y acá. Sí, pero no, por decir que las reencarnaciones es adjudicarle la responsabilidad a algo más que no eres tú. Pero, por ejemplo, si tú dices, la reencarnación no existe y aceptas la responsabilidad de que esta vida te toca a ti, cambia la cosa, porque tú dices, no dependo de Diosito, del universo, del destino, de nada. Entonces tengo que hacer. Dependiendo del contexto, todo eso del espacio-tiempo funciona, porque por ejemplo nadie elige dónde nacer y en qué época nacer, y esto es una teoría en la que yo trabajo que se llama el determinismo recíproco, que hay, las teorías hoy en día son o deterministas o libres, así de que no hay nada determinado, ¿no? Entonces, los extremos están bien porque a nivel de época nos han permitido ver, pero hoy en día la sociedad debería, yo creo que ya haber comprendido que estos dos extremos forman parte de lo que percibimos como la realidad. Porque el decir es totalmente libre o no es suficiente para entenderlo. Entonces, volviendo con lo de Greenberg y todo este pedo de cómo funciona la realidad y lo del determinismo recíproco de que las cosas que ya son libres o ya están determinadas funcionan o no funcionan, es complejo. Y yo, estudiando filósofos y acá, no digo que soy un experto en él, yo estoy trabajando en esta teoría que en general la estoy diciendo aquí libre porque yo soy creyente que las ideas son libres. O sea, nosotros somos como una clase de antena que estamos aquí capturando ideas que vienen del universo. O sea, que son parte del universo, no vienen del universo, son parte del universo. Entonces, nosotros de repente somos afines a uno y da la casualidad que existen otras teorías que respaldan esto, porque, por ejemplo, si tú entras en un estado de fluir, que hay un psicólogo, Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si lo pronuncié bien, pero ese vato creó tiene un libro, su teoría del fluir, del flow, de cómo ese estado de los artistas en que pueden crear obras de arte y estar como en un estado de relajación extrema, que hay una película, Soul, que las hayan visto, hay un estado donde cuando el artista conecta hay como otro mundo, ¿no? Donde están todos esos güeyes que están conectados. Es esa representación metafórica de ese otro mundo, no la visual, la metafórica, de que existe un mundo cuando las personas de repente entran en un estado de fluir. Y se hizo este estudio no solo con artistas, sino con gente común, como que gente que trabajaba en una fábrica, pero que era muy feliz en su fábrica trabajando. Y tú dices, no, porque se conformaba con lo que ganaba. No, porque ganaba muy bien. Y además su jale era uno de los que más disfrutaban hacer su jale. Y aunque tuvo posibilidades de ascender, prefirió quedarse ahí porque su jale no era conformista, pero tenía que ver con un pedo de satisfacción personal. Y tú dices, a ver, güey, ¿cómo no ser conformista y la satisfacción personal? A ver, ¿qué pedo? ¿Cómo se entiende eso? La satisfacción personal es lo que tú quieres. ¿Cómo tú te sentirías bien? Pero el flow es distinto. El flow llega, o sea, el flow es una cuestión que te permite a ti poder ver, no ver, pues, sino ser canal de algo. O sea, ya hay unas condiciones que se tienen que cubrir antes de que tú puedas entrar en un estado de flow. Pero tú dices, ¿cómo que condiciones? Sí, güey, en todo el universo hay una condicional, todo, como lo decía en la parte anterior. Hay un precedente, o sea, el universo no nace de la nada para nosotros porque ya existe algo previo a él, al menos para nosotros. O sea, toda esta generación de gente que está aquí creyéndose intelectual, o sea, me pueden juzgar de lo mismo, creyéndose intelectual aquí en el mundo, pues no, güey, o sea, estás en un mundo en el que relativamente es nuevo y tú eres mucho más nuevo en él, o sea, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen conciencia de todo lo que les estoy hablando? Porque no es porque yo lo diga, sino de que a nivel científico, que porque muchos son cientificistas, y aquí es la parte contradictoria de mi discurso, porque el yo decir, la gente es cientificista, pero yo estar citando a científicos, es como que, güey, tú también eres cientificista. No. Estoy citando científicos porque estos güeyes son los que al menos, a mi parecer, y que yo conozco, que he estudiado, representan muy bien este pedo de la realidad. Y aunque, por ejemplo, las teorías de la física
y todas esas teorías como Hawking queriendo hacer una teoría del todo, cómo representa el universo, porque todo eso es parte de esto mismo que estoy hablando, cómo fungen, o sea, todo eso es parte de lo mismo que estamos hablando, el mismo discurso, pero no tiene nada que ver con ser cientificista, porque un científico de verdad no es que sus ideas sean la verdad absoluta, sino que sus ideas están en la mesa para ser debatidas y ser demostradas, y en caso de que sean desechadas, pues ya a seguir, a buscar otra, o sea, no estancarse en mi idea tiene que ser o acá, y eso es lo interesante. Y yo cito artículos científicos porque hay gente que te dicen, pura mamá lo que dices. Y luego a mí me caga escuchar gente que dice mamadas. Entonces, pues entiendo a la banda que últimamente yo también veo en YouTube, Facebook, que sale a decir con autores científicos que puede la gente ir a investigar sobre esos temas para poder ver si está diciendo una verdad o no, en este caso yo. Y, y por ahí. Entonces, este prerequisito para poder tú entrar en ese estado de fluir te permite a ti entrar en una dinámica que ha sido estudiada, que entras, ahorita no recuerdo las ondas del cerebro, pero hay unas ondas específicas, o sea, hay ondas específicas para tu estado de sueño, tu estado de vigilia, tu estado sexual, o sea, hay unas frecuencias que naturalmente emites y esa determina mucho tu estado. Cuando les decía que Jacobo decía que no es porque lo decía, sino que a nivel fisiológico se sabe, ya por los científicos que lo estudiaron, gracias a ellos lo sabemos, de que si tú estás serio, tristón, y de repente dices, voy a sonreír así, voy a empezar a sonreír, tratar de sonreír naturalmente, o sea, disfrutar, o sea, como que empezar a decir, bueno, sí, sonríe, llevar la sonrisa, mover los músculos, o sea, hay esto de que la sonrisa falsa se sabe por las patitas de gallo, ¿no? Que se forman. Entonces, tratar de sonreír naturalmente para que naturalmente la señal se dé. Pero no es tanto la señal de las patitas de gallo la que importa, sino la que subyace al todo el sistema nervioso o a todo el sistema del cuerpo como tal. Porque al tú mover todos los músculos que inervan el rostro, haces que trabaje, vaya la redundancia, todas una serie de neuronas que conectan el cerebro y que específicamente, como tú has tenido un recorrido de vida, estás como mapeado a nivel cerebral, cuando tu cuerpo entiende que tu cara, tu rostro, tus posturas entran en un estado a lo largo de tu historia, como estás programado, como te has programado a ti mismo durante la vida, te permite a ti llevar ese estado. Pero da la casualidad que también naturalmente tenemos como la sonrisa, un estado que nos da paz porque empezamos a segregar hormonas que nos permiten sentirnos mejor si sonreímos. Entonces, son estas cosas que nos permiten a nosotros poder entender porque este pedo puede ser al menos puesto en la mesa para decir si es verdad o no. Ya cada quien que lo decida, al gusto personal. Pero el otro caso de decir, este, voy a estar todo el tiempo persiguiendo estas metas, pues se pone complicado. Pero si uno encuentra el equilibrio porque es la observación, o sea, tú tienes que salir a jalar. O sea, tú tienes una vida, si tienes responsabilidades, tienes responsabilidades. O sea, todo lo que tengas que hacer, lo vas a hacer y lo haces. Entonces, no dejas de ser humano, cometes pecados, por si es la palabra que todos entendemos, a equivocarse, ¿no? A cometer un error, a hacer algo que tú consideras anti tu moral, o sea, amoral, o sea, no contigo, o sea, ¿cómo se diría uno? No va con tu moral, pues. Entonces, ese tipo de cosas te hacen replantearte a ti como ser humano. Por eso les mencionaba las pasadas lo de Buda, de mitad Buda y mitad demonio. Porque es tanto eso, o sea, somos eso, porque a nivel instintivo no dejamos de ser animales. Y como no dejamos de ser animales, tenemos todo un equipamiento que está ahí, que a lo largo de siglos de evolución, o pues sí, de años de evolución, y que más actualmente, con el paso o crecimiento de la sociedad, no es lo mismo la evolución cultural o social que ha existido en el mundo a la evolución biológica. O sea, está siendo mucho más rápida la cultural o la social que lo que es nuestra evolución natural. Por ejemplo, nosotros estamos con un cerebro primitivo, por decirlo de alguna manera. O sea, y esto es lo interesante, porque este cerebro primitivo ha creado todo lo que conocemos. Imagínate cómo será el cerebro de 1000 años, de 4000 años, o de 5000 años, o de 10000 años. No tenemos idea. Entonces, eso es lo interesante, que estando hoy en día tú dices, ok, tenemos una serie de equipamientos totalmente extraordinarios, pero tenemos que empezar a entender cómo funcionan, no para jactarnos y decir, ay, yo sé, sino
encontrar la forma en que la vida sea más pacífica en la Tierra y más próspera para la mayoría, ¿no? Que sería muy utópico. Pero no es que busquemos la utopía, es que hay cosas que pueden ser realizables. No, no van a dejar de pasar cosas, pero en algún punto podemos decidir dejar de hacer. Entonces, esto es lo interesante, ¿no? Y la tecnología y todo lo que el ser humano lo crea, aunque toda arma que el ser humano crea siempre es un arma de doble filo, porque les digo, somos nuevos en la humanidad y lo que vamos creando no sabemos cómo va a suceder, solo lo creamos y luego lo que pasa, pasa en el camino, ¿no? Y hemos creado ciencias que a lo largo de años de historia, de aprendiendo a ensayo y error, podemos inventar y decir, bueno, es que estas son más científicas y menos debatibles por el tiempo. No, tal vez los antiguos estarían cagándose porque no mames, tienen más recursos y investigan menos. ¿No? Entonces, este pedo es muy contingente, como se dice por ahí. Y enlazando lo que es mi teoría del determinismo recíproco, porque, por ejemplo, esto que tiene que ver con el determinismo recíproco, yo digo, y algún día espero poderlo evidenciar, de que el contexto histórico para que nosotros nazcamos está determinado por un contexto específico que se llama nuestros padres. Esta condicional llamada nuestros padres no tiene nada que ver con las personas que nacieron, o sea, que nacieron por ejemplo, mi mamá en 1978. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con mi mamá durante su vida, en el momento específico en el que se embaraza de mí y a partir de ahí las decisiones que va tomando. ¿Me doy a entender? O sea, no es por juzgar ni nada de eso, o sea, sus mamás hacen lo mismo, sus papás hacen lo mismo, o sea, es lo mismo, porque decir que estás predestinado desde el momento que naces a tener los hijos que vas a tener, pues es un poco tirar una moneda que te puede caer en la cara y te puede doler, porque esta moneda era pesada y no la debiste haber girado así. Entonces, no creo que exista ese determinismo. Pero lo que sí creo es que existe otro determinismo que es más específico. La combinación genética que tú eres tiene que ver por la experiencia que tienen tus padres, como te lo mencioné anteriormente, esa experiencia que ambos tienen te permite a ti poder existir en el momento específico que eres. Es como una condicional en el universo, es contraintuitivo. A priori es contraintuitivo porque, por ejemplo, te dije al principio que no tiene nada que ver con el determinismo de tus padres, de que hayan nacido y en esas cosas específicas, pero si tú lo ves a un nivel, al nivel del universo, toda cosa o sea, toda cosa ha funcionado en el universo como si estuviera predestinada a suceder para que las cosas estén pasando como nos suceden a nosotros. Les digo, es contraintuitivo. Esto es lo complejo de esta teoría que estoy tratando de demostrar. No es, no es que el determinismo siempre esté en todas partes y recíprocamente siempre esté condicionando todo lo que existe. No, porque es más como específico. Condiciona cosas que son sutilmente en la estructura orgánica de lo que es la composición del universo y nos ayuda a nosotros a ir comprendiendo cómo está entramada todo este pedo que el Jacobo llamaba la latiz. Los científicos han llamado el espacio-tiempo. La física cuántica ahorita yo desconozco en qué esté, pero está el pedo de que la realidad la conocemos en estados que se superponen y estos estados que se superponen se alteran aunque no se contacten. Entonces todo este pedo chamánico y todo este pedo de que la magia y la verga, pues estaba más cerca de ser real de lo que fue mentira. Entonces el pedo está en que vamos entendiendo cosas y al mismo tiempo salen interrogantes que no hay forma, o sea, simplemente no hay forma de que comprendamos porque pues hay cosas que están determinadas por otras cosas. Ejemplo, hace 30 años tal vez no se podía pensar en un carro automático porque no existían cosas, o sí se pensaban, ¿sí me entienden? Pero el caso de que se pensaron o no es las condiciones estructurales en las que se hacía. Por ejemplo, no se pensaba socialmente en construir carros eléctricos. Pero hoy la cultura es más, salvemos al planeta, construyamos carros eléctricos. Hace 100 años tal vez la estructura de pensar un teléfono estaba muy alejada de lo que era porque estaban empezando a hacer componentes eléctricos y empezaban a entender qué podían hacer con la electricidad que acababan de descubrir. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas que determinan el contexto histórico que estamos y eso es recíproco a nuestra realidad en sí misma, porque cuando tú ves y miras, tiene sentido. Y no tiene sentido en un sentido redundante, así vaya las palabras que estoy usando, sino que tiene este sentido en el que el contexto histórico cuando sucede
sucedió condicionado por otras cosas estructurales que hubieron, lo que Karl Marx llamaba el materialismo histórico. Entonces, todo esta entramada, tú dices, güey, pero todos esos ya tienen un nombre, están determinados, ¿no? Sí, güey. Pero lo que ninguno ha hecho es juntarlas a todas y decir que todas son parte de la misma cosa, y que todo el tiempo han estado determinando lo que hemos estado o sea, de desenmarañar y de juzgar. O sea, que en esta cuestión, esta vez, suena muy pretencioso de mi parte, lo siento, pero esta vez creo yo que esta idea que el universo nos ha puesto aquí al mundo, porque se las estoy compartiendo a ustedes, de entender el universo recíprocamente a otras cuestiones que no tienen nada que ver, y tal vez sí, o sea, eso es lo interesante de esto, de que hay cosas que están determinadas y que no tienen nada que ver con nosotros, como por ejemplo cuando nacimos, pero tienen que ver un chingo con otras situaciones específicas como genéticas que determinaron quién tú eres. Y eso tal vez no lo puedes entender porque no está en un plano que sea fácilmente digerible, porque te dije, es contraintuitivo. En el orden del universo no necesariamente se tuvo que haber pensado en condiciones específicas para que tú nacieras, sino que simplemente una combinación genética iba a permitir que tú existieras. Entonces, todas estas cosas, el universo en su complejidad, vaya la redundancia, ¿no? Porque pues, cuando hablamos de universo es universo, ha creado todas estas estructuras de las que les hablaba, y cada estructura que nos hablaba, que nos ha mostrado el universo, de alguna manera nos ha hecho en nosotros entender lo que es la realidad y cómo está estructurada, y que lejos de estarnos peleando con este pedo de ¿qué pedo, güey? ¿Por qué? Y es lo que hablaba con Lucas, porque esto tiene que ver con lo de Lucas, la percepción. O sea, la realidad no es una, no. O sea, decir la realidad es una, no, güey, no, la realidad no es una, güey. Para empezar, tú tienes muchos estados de ánimo, y esos estados de ánimo están sustentados por muchas de tus emociones, o varias de ellas. Entonces, cuando tú tienes una emoción y luego se convierte en un estado de ánimo, tú pasas a experimentar la realidad en ese estado de ánimo, pero no significa que eso sea la realidad, no tiene nada que ver con la realidad, tiene que ver con una interpretación subjetiva, nada más. Pero mucha gente está evadiendo este tema de que la representación subjetiva que tenemos de la realidad determina un chingo lo que pensamos que objetivamente es, porque objetivamente hay algo. Por eso, en los debates filosóficos que los filósofos decían hace mucho, estoy siendo muy redundante, pero es para explicar esto, ellos decían en un debate, ¿no? ¿Por qué existe algo y no nada? Es una pregunta interesantísima, ¿no? En ese contexto lo fue más. Pero tú dices, ok, existe algo porque existe la estructura que puede percibirla, güey. Que la puede juzgar. O sea, es extrañamente como que si el universo se haya hecho a sí mismo. Y no es ser pretencioso, vuelvo a lo mismo, porque no todos los humanos podrían ser una muestra clara de lo que es un universo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Carl Sagan, de científicos y que los vemos, o artistas que de repente crean obras de artes majestuosas, que los vemos trascendentales, es como que, güey, no. Como de repente futbolistas que dicen, no, Messi es un dios, Cristiano Ronaldo es un dios, ¿no? O sea, porque son muy buenos en lo que hacen. Y tenemos esta idea representativa de que Dios es algo como un creador, ¿no? Pero cuando les hablaba de que Dios no es una pregunta, una interrogante de qué debe hacer, y cuando tú ya contestaste la pregunta y ya sabes qué hacer, o sea, ya no te come, güey, ya vas por la vida sin esa existencia, sin esa pregunta existencial de que, güey, ¿existe Dios o no? ¿Tengo que ser moral o no? O sea, cuando ya te dejaste de esas niñerías, güey, o sea, cuando ya tienes conciencia, agarras conciencia de lo que tu ser organismo, güey, es, y cómo tú estás interactuando con el mundo, hasta en ese punto tú empiezas a existir. Porque en el otro ámbito eres esclavo de muchos de tus impulsos, de muchos de tus mecanismos que has forjado a lo largo de la existencia. Y por ejemplo, los filósofos estoicos hace 2000 años ya sabían que debíamos domar las pasiones, que debíamos de domar todo este pedo que nos corrompía de alguna manera o que nos impedía lograr cosas que estábamos tratando de buscar. Entonces, todo esto se enmaraña bien machín con todo el pedo científico, filosófico, artístico, político, jurídico, geográfico, psicológico, sociológico, histórico, güey, paleontólico. O sea, ponle todo lo que quieras, métele sal, sácale pimienta, güey. O sea, haz lo que quieras, güey. Es el entramado que llamamos realidad. Pero este es filtrado por lo que nosotros experimentamos como conciencia, y a su vez este tiene la condicional de que está contenido en un cuerpo, y a su vez este cuerpo es manipulado por un encéfalo que tiene todo un sistema nervioso central y periférico que controla lo que es el cuerpo y percibe lo que es la realidad, nada más.
Hasta ahí, todo bien. Luego te metes al agua y nadas y sientes el agua fría. Y te dices, güey, qué cambio radical. Es la realidad, güey. Todos los fenómenos físicos, químicos, todo está aquí, güey. Y en ese punto, tú vienes y dices, a ver, ya entiendo estas mamadas que me hablas, güey, que tiene que ver con que yo mañana tengo que ir a chambear. Bien. ¿Eres feliz? Ah, no te esperabas esa pregunta, güey. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? Mucho, demasiado, carnal. Todo. La existencia, güey. Si condicionalmente no estás en una situación miserable, güey, deplorable, güey, no te quejes. Porque por algo estás ahí, güey. O sea, no lo puedes entender, güey, porque le adjudicarías un valor como que Diosito te puso una batalla, güey, intrínseca para que tú le ganes el universo, güey. No tiene nada que ver con eso, güey. Si lo habláramos en un plano objetivo, tiene que ver con que el universo tiene una combinación específica de seres existentes que va creando. Y estas combinaciones específicas se van dando por momentos específicos, tal cual. No existe más. Y ahorita, en la realidad, la inseminación, todo que percibimos de que una persona puede embarazarse, existe una combinación específica, aunque no lo crean. Y ese güey, aunque sea un güey desconocido, está aportando a un ser que no sabemos si va a tener facultades para poder percibir la realidad, güey, tal vez como un artista como Mozart en su tiempo, porque Mozart no fue la combinación de sus papás, sino que fue una manifestación universal, güey, de lo que es el arte, güey. No, no mames, pero el vato era bien bizarro. Sí, güey. Porque esa combinación específica, ese momento histórico, güey, que nosotros hoy juzgamos con todas las de la ley porque nosotros seríamos mejores si estuviéramos en su lugar, es simplemente querernos mejor. Y no es cierto, güey. Somos tan presos como lo que fue Mozart y en quien se convirtió. Mozart no sabía que era Mozart hasta que se convirtió en Mozart, pero Mozart ya había nacido, Mozart. Contraintuitiva nuevamente. Piénsalo. Jesús era Jesús porque ya estaba predestinado. No. Hubieron momentos recíprocos que condicionaron la existencia de Jesús. Hubo una Virgen María, si lo queremos ver, o sea, no hago comillas, pero si lo queremos ver como en el contexto histórico en el que nace, hubo una virgen que tuvo que haberlo dado a luz. Y aunque nosotros dijamos, no, es que es imposible, güey. A ver, cuando hablamos de Dios y si se supone que tú ya te dejaste de niñerías, güey, y entiendes quién es ese güey, tú sabes que ese vato opera en el ámbito de que ese güey creó el universo. O sea, lo que nosotros hoy conocemos como una ley universal, ese güey la creó. Y como ese güey la creó, ese güey opera en la realidad donde puede cambiar esa madre. Por ejemplo, si una persona crea un software en una computadora, si una persona diseña un carro y existen ya las estructuras, los planos, el conocimiento, la ciencia que tú conoces, puede ir otro güey y revisar ese carro, esa estructura, esa programación y decir, no, 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 está mal, hay que cambiarla, hay que optimizarla, hay que hacerla mejor. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Entre humanos no es difícil de verlo, güey. Existe un doctor que puede estudiar lo mismo que tú y ser mejor que tú o peor, güey. Y no tiene nada que ver con el conocimiento que existe allá afuera, güey. Eso porque existe en nuestro nivel de realidad. Eso es lo que hay para los humanos. Pero, por ejemplo, Dios, si existen dioses, pues yo no sé, yo no creo. Si existe un Dios, no hay necesidad de que existan dioses, pues eso sería absurdo. Eso es, güey, lo reduces a un absurdo y a un infinito innecesario, güey. O sea, ¿cuál es la necesidad de creer que existen un verguero de dioses, güey? Si apenas con creer uno la gente se mata, güey. O sea, ¿para qué? Bueno, pero también entiendo que el contexto histórico ha creado mucho, o sea, no soy mamón, o sea, porque también juzgo desde mi época, no dejo de ser humano. Pero en este punto, toda esa madre está determinada. Buda fue lo mismo, güey. Y tú dirás, estos son eventos específicos. Sí, güey, son eventos específicos. Pero nosotros a nivel histórico vemos en el espacio-tiempo, el presente, pasado, futuro está existiendo, güey. O sea, quienes vamos a ser, ya estamos siendo, pero no nos damos cuenta hasta que lo somos. Contraintuitiva nuevamente. Entonces, todas estas cosas son bien complicadas de ver, porque si la vas viendo conciencia y la vas suscitando conciencia, es más complejo. Tú entiendes que existe tu estructura orgánica, tú existes que entiendes la estructura social, tú entiendes que estás en un entramado universal que no tiene nada que ver contigo, güey, pero que de algún modo te creó y te dio un set de habilidades y te puso en un punto específico, güey. Porque la combinación que necesitaba para que tú existieras, ¡pum!, salió en el momento en el que tú necesitabas nacer. ¿Por qué no naciste en 1500? ¿Por qué no naciste en 1800, güey? En el año cero, güey.
Sí, güey, ya sé. Es difícil de comprobar, por eso lo traigo aquí. El determinismo recíproco es eso. Es la ciencia contraintuitiva. Es como una física cuántica, pero a nivel científico en la conciencia, la percepción, en la psicología, ¿no? O sea, soy muy osado, pero eh, yo creo que existe el conocimiento en varios niveles. Creo que hay gente que la gente que creó el conocimiento no era un pedante que estaba dando ahí lecciones de jajaja, yo traigo la realidad, yo descubrí. No, creo que era más un güey que tenía curiosidad y empezaba a descubrir cosas y iba compartiendo sus cosas. Y a los güeyes que les compartían, de repente habían güeyes que tenían personalidades bizarras y bizarra, bueno, tenían personalidades neurodiversas. O sea, a eso voy, güey. O sea, me burlo de estas mamadas porque este es nuestro contexto, güey. Pero eso no tiene nada que ver, güey. O sea, nuestra neurodiversidad es solo un pedo que no sabemos entender. Hablamos de evolución, pero ni siquiera la entendemos hoy aquí en día, güey. Yo, o sea, justamente con el determinismo recíproco me he también preguntado si estas enfermedades que síndrome de Down, el autismo, que son neurodiversas, por decirlo de una manera, no son sino que la evolución en su máximo esplendor, o sea, hace la naturaleza haciendo lo que ha hecho en toda la existencia de ella misma, ensayo y error. ¿Quién dice que entre una combinación extraña entre un tipo de gen de síndrome de Down que pueda ser inmune, que esto me lo había dicho una bióloga neurobióloga, no, microbióloga, no me acuerdo, pero de hecho, la historia fue de que ella nos llevó a Puerto Vallarta en BlaBlaCar. Me fui con mi tío Pablo y ella con su pareja, con su novia, eran habían estudiado algo de biología, no me acuerdo, pero ella me había dicho de que hay un gen en el síndrome de Down que es muy inmune a un cierto tipo de enfermedades que nos podrían matar a todos nosotros que no tenemos esa enfermedad o esa alteración en el genoma, ¿no? Y por ejemplo, un vato autista percibe la realidad muy diferente a nosotros. De hecho, en el espectro autista, cuando hablamos de Asperger y autismo, podemos ver que el autismo pues está en diferentes grados. Pero no es ser discriminativo ni nada, pero a mí sí me da de qué pensar cuando de repente conocemos de esos autistas que tienen capacidades que los llamamos genios, pero, o sea, desde mi punto de vista, o sea, me voy a jactar de decir neurocientífico, de decir, a ver, güey, ¿por qué este vato, güey, percibe la realidad? O sea, puedo entender que el cerebro masculino y el cerebro femenino sí existen. Todo esto tiene que ver con Jacobo Greenberg, no lo olviden porque es parte de la teoría central de este video. Pero le estoy explicando esto para que tenga un poco más de sentido. Entonces, esta neurobiología del cerebro sistematizado de dos formas diferentes para los organismos masculinos y femeninos que están porcentualmente así delimitados, puede haber un hombre con un cerebro femenino, no pasa nada, puede haber un hombre con cerebro masculino, no pasa nada, y viceversa, una mujer con cerebro masculino y femenino. ¿Y qué tiene que ver esto, güey? No tiene nada que ver con tus genitales, güey, nada, güey, tiene que ver con cómo procesas tú la realidad. Tiene que ver si eres más sistemático en cuestiones de que te gusta más lo abstracto o que eres un tipo más social, como de decir, me gusta interactuar más con las personas y el contacto, ¿no? Entonces, cuando una persona es autista, se da la casualidad que es un cerebro hipermasculinizado, o sea, se desplaza lo que es la energía, yo lo veo así, es una suposición, la energía que le destinaba naturalmente un encéfalo orgánico funcionando normal, a lo que es la parte social de la interacción, de alguna manera lo voy a hacer metafóricamente, desenchufa esa energía y la manda directamente a la parte donde está la parte que es sistemática. Le dice, o sea, me imagino esto, o sea, es una metáfora. El cerebro le dice, ¿sabes qué? Desconecta eso, güey, porque es estructuralmente ahí está, pero actúa más con esto, güey. Y de repente ese cerebro está más sistemático y puede ver patrones donde la mayoría de la gente no puede ver. Tiene los sentidos más sensibilizados que la mayoría de la gente, tanto que una ropa podría incomodarle porque a nivel sensación de la piel, su piel es más sensible que la mayoría de la gente, sus oídos se podrían irritar con sonidos o escuchar sonidos que nosotros no escuchamos y por consecuencia su cerebro puede funcionar de manera distinta, puede uh, pensar, no me imagino cómo piensa un autista de esos que son excepcionales, pero tampoco me imagino cómo piensa un genio. Y muchas cosas, a mi parecer, no puedo decir cómo va a ser el futuro y no creo que sea correcto decirlo, pero puedo ver un patrón de lo que la naturaleza está tratando de desarrollar para el próximo ser humano, o sea, el que va a existir en 100 años. Porque si lo vemos de alguna manera real, pues nuestro presente y pasado y futuro como o sea, está coexistiendo en el universo, pero el sentido de perceptualidad que tenemos temporal en el espacio en el que existimos, porque nuestra composición orgánica lo delimita,
pues nos hace percibir secuencialmente el universo, ¿no? Pero, por ejemplo, 80 años para un ser humano es una vida, pero para un cuerpo de un cuerpo celeste, una estrella, es X. ¿Entiendes? O sea, el universo a nivel de lo que es, en cuestión de que si algo o alguien lo estuviera percibiendo, que en este caso lo podemos decir Dios, lo estaría percibiendo, está contenido todo ahí, porque tiene sentido, de alguna manera, que todo esto que yo percibo esté siendo procesado, almacenado. Porque había una... No me acuerdo cómo se llamaba esa teoría, pero de hecho voy a hacer un video pronto de ese. Es un libro que leí que se llama La Conciencia y habla, bueno, más bien es un libro que reúne todas las teorías que el autor creyó convenientes para hablar y explicar lo que es la conciencia. Y hay teorías científicas en física, en psicología, creo que había en antropología. Habían varios tipos de explicaciones de qué es la conciencia social y cosas así. Pero creo que está muy bueno porque te da un contexto de lo que al menos hemos llegado a concebir de lo que es. Y por ejemplo, hacemos la separación de la conciencia moral y tu conciencia existencial. Y bueno, volviendo a Jacobo Greenberg, a Lucas y al pedo de la percepción y de lo que ese güey decía de que el punto geográfico, yo aquí es donde sí está bueno el preguntarse toda esta onda, porque vamos, vamos percibiendo y vamos transformando la realidad, ¿no? Y, y en un punto podemos ver que hay cosas que sí se pueden escapar de lo que nosotros llamamos explicación, pero ese tipo de explicación no, a veces no es necesaria, porque la experiencia de vivirlo es lo que cuenta, ¿no? Es como lo que deberíamos de aspirar, el poder experimentar nosotros las cosas y poderlas comprobar. Y en este punto, no te puedo decir existe una receta secreta, porque pues, quién sabe si la existe o no la exista, pero hasta donde yo he visto y aprendido, y por eso estoy haciendo esto, eh, la conciencia de alguna manera se está dejando un mensaje a sí misma para que entienda lo que es, pero lo está haciendo de una manera gradual porque está existiendo. O sea, con todo este proceso histórico material que viene, está citado en las otras teorías, con todo este pedo condicional de cómo es las leyes de la física y cómo funciona lo que llamamos universo y la realidad, que se juntan y crean lo que es un individuo autoconsciente que puede operar en la realidad. Y que yo, sinceramente lo digo, el hombre es el segundo dios del universo. O sea, hasta que no encontremos otra raza extraterrestre y nos podemos empezar a cuestionar cosas, que de hecho yo ya lo he hecho, pero llego a la misma conclusión. Si existiera otra raza extraterrestre, creo que estaría más cerca de pensar lo que estos científicos han visto del universo que lo que las religiones dicen. Porque es más como que existe una red entramada del universo que corresponde y se sincroniza a sí mismo. Por eso Carl Jung hablaba de las sincronicidades, de decir, ay, las cosas se sincronizan en el universo. Sí, sí pueden pasar. Las neuronas espejo también te pueden hacer sentir lo que la otra persona siente, la empatía y cosas así. Entonces, todo ese ki, todas esas formas de poder percibir solamente son la ventana de lo que realmente somos. Y a lo largo de la historia hemos visto culturas muy radicales que, por ejemplo, los de la India, que mucho la meditación y acá, hicieron cosas que mucha gente tacharía de imposibles, pero hay un vato, ¿cómo se llama? Holzman o no sé cómo se llama. El vato que se metía a nadar en frío y corría maratones, en medio maratón en frío, así encuerado y acá, en el polo norte, polo sur, no me acuerdo. Y, y se metía a nadar, güey, en aguas antárticas, güey, puto agua helada, ¿no? Y el vato no sentía frío, pero el vato decía que lo controlaba con la respiración y con los principios de los que Jacobo dice, son esos. O sea, aprender también que la dinámica corporal de nuestro organismo es muy importante para entender la dinámica de nuestra personalidad y entender también, o sea, tienes que, en la medida de lo posible, equivocarte, o sea, no del mal modo, no del mal modo, o sea, equivocarte para que puedas aprender de errores y puedas ir creciendo y no es como esa pregunta, ¿qué te llevas tus experiencias acá, no? Y muchos dicen, no, pues no te llevas nada, ni experiencia ni nada. Yo digo que tus experiencias sí te las llevas, loco. Porque sea lo que sea, la conciencia no está contenida en el cuerpo. O sea, eso te lo aseguro. O sea, eso es algo que sabemos. Pero yo sé que el cuerpo es la condicional para que esta conciencia pueda existir. Al menos como la percibimos hoy en día. Entonces todas estas cosas, pues a mí
me ayudan a entender y me hacen cuestionarme muchas prácticas de lo que en la realidad hoy sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos toda la corrupción que existe en los sistemas sociales, políticos, la violencia que está en algunas sociedades, las desigualdades que se marcan, las injusticias y cosas como que no sea justo lo que una persona tenga que hacer para ganarse la vida, en este caso de que la sociedad está estructurada de manera de intercambio, que existe el dinero, y que todas estas cosas que se han creado por condicionales que precedieron a lo que nosotros entendemos y que hoy en día juzgamos porque justamente ya pasaron, simplemente no me hace a mí cuestionarme y decir, bueno, tal vez con todo eso nosotros podamos aprender de lo que fue esa sociedad y empezar a construir una sociedad que sea más acorde a lo que el ser humano realmente es, a lo que tiene. O sea, el ser humano, como les decía, el ser humano es potencialidad porque en toda la historia del universo no existían las computadoras hasta que no existió el humano y el humano con las condiciones específicas para poder desarrollar una, con una inteligencia específica, con una idea específica y en un momento específico. Y aunque ustedes no lo crean, ese pedo estaba de alguna manera en el universo ya escrito, güey. Porque les digo, está sucediendo todo ya. Pero todavía no lo vivimos. Y como no lo hemos vivido, no existe. Y como no existe, lo podemos crear. Entonces, créenlo, banda, y créanlo.